Buenos días, deseándoles un feliz domingo a todos, a todas las personas que van a escuchar este mensaje, que van a ver esta reflexión que tiene Dios de parte a través de su palabra por boca mía. Dice la palabra de Dios. He querido titular este tema: la desobediencia del hombre. ¿Por qué he querido titular este tema la desobediencia? Porque la desobediencia ha sido y será el detonante del ser humano, el problema del ser humano, por el cual el ser humano se encuentra separado de la gloria de Dios. Dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. He querido titular esta reflexión la desobediencia, porque aquí encontramos textualmente que de parte de la mujer hubo una desobediencia cuando Dios le había dicho que ni comiera ni tocara el árbol, porque de cierto moriría. El Señor Jesús no se estaba refiriendo a una muerte física, se estaba refiriendo a una muerte espiritual. Una muerte donde el ser humano iba a ser separado, iba a haber una separación entre la relación que Dios tenía con el hombre y la comunión que Dios tenía con el ser humano en el huerto del Edén, donde se iba a expandir la raza humana. Y vemos cómo la serpiente, a través de su maldad y de su engaño, le dijo a la mujer: no, tú no vas a morir, tú no vas a morir. Porque es cierto, la gente, ellos siguieron viviendo, o sea, la gente que está alejada de Dios, que no es cristiano, sigue viviendo. Pero espiritualmente la palabra de Dios dice que para poder tener vida es necesario creer en Jesucristo. Se está refiriendo a una vida espiritual. En ese momento, ese era el objetivo del texto. Una muerte espiritual, la que Dios quería librarle al ser humano. Y nos damos cuenta el amor y la misericordia de Dios, que Dios no permitió que ellos fueran ignorantes a ese conocimiento, sino que les advirtió antes para que ellos no cometieran el error. Hoy en día eso es lo que la iglesia como tal está haciendo. Se está predicando el evangelio. Se está hablando de que Jesucristo viene por una iglesia santa, una iglesia apartada, una iglesia que haya creído a su palabra, una iglesia que le reciba como su Salvador, una iglesia que esté cada día dispuesta a dejarse santificar por Dios. La Biblia nos habla de que Satanás fue creado, y fue creado con el fin
de ser un ángel querubín llamado Luzbel o Lucifer. Y cuando el Señor lo creó, dice que lo creó hermoso y que tenía mucha autoridad en el cielo, y que Dios le había dado como esa capacidad a él de dirigir la música, de tener cierto legado. Le dio una oportunidad muy bonita, porque esto es lo que siempre hace Dios con nosotros. Nos hace hermosos, nos hace con capacidades muy grandes. Y dice la Biblia que hasta que se halló en él maldad. ¿Qué fue la clase de maldad que empezó Satanás a sentir? Porque el pecado no empezó en la tierra, el pecado empezó en el cielo, empezó en Satanás. Y aunque la gente a veces diga que Satanás son las personas, que Satanás no existe, yo quiero decirte que sí existe y está engañando al ser humano. Y si tú no crees a la palabra del Señor, llegará el día en que tú serás condenado, porque la misma palabra te condenará, así como pasó con Adán y Eva, de que fueron advertidos: no comer del árbol, no lo toques, no es necesario, porque Dios conocía las consecuencias que pasarían si eso se llevaba a cabo. Pero como Dios nos hizo no roboces, sino personas que tenemos la capacidad de decidir. Porque si nosotros hoy seguimos a Jesús, es porque lo seguimos por amor, porque hemos entendido ese plan de salvación que tiene para nuestras vidas, porque hemos entendido que Él nos rescató de donde estábamos, hemos entendido que Él es nuestro Padre, hemos entendido que Él es nuestro Dios, y por eso le seguimos. Por eso le amamos y le servimos. Esa es la clase de persona que Dios quiere tener en su mansión. Y es por eso que cuando Él le dijo al hombre, le dijo: no comerás de este árbol, porque el día que comas vas a quedar excluido de mi presencia, vas a quedar lejos de este paraíso que he creado para ti. Asimismo pasó con el enemigo, con Satanás. Él fue creado para otros propósitos, pero la Biblia dice que su corazón fue lleno de rebeldía. Esas fueron una de las cosas que lo destruyeron a él. La rebeldía, la rebelión. Cuando tú empiezas a rebelarte contra la verdad, cuando tú empiezas a desobedecer y a imponer tus propias leyes. Y otra cosa que también lo llevó a él a la destrucción fue lo que llamamos tener uno envidia. La envidia. Él quería ser igual a Dios. Él quería sentarse en el trono de Dios. Pero ese trono no lo puede utilizar sino nuestro Padre Celestial. Él es el único que tiene la autoridad y el poder para sentarse en su trono. La rebelión entró en él. Al entrar la rebelión, entró la envidia. Y quiso usurpar ese trono, ese lugar. Y de allí fue donde empezó la maldad. De allí fue donde dice la Biblia que fue lanzado. Porque ni siquiera le dijo vete, fue lanzado. Porque el que se rebela contra Dios termina mal. El que se rebela contra la verdad termina lanzado de la presencia de Dios, como Satanás terminó. La Biblia dice que se arrasó la tercera parte de los ángeles. Hoy en día son los demonios que habitan en los aires, en lugares. Por eso vemos que hay lugares donde hay prostitución, hay lugares de drogadicción, hay lugares de alcoholismo, hay lugares de violencia, porque él, al ser lanzado, ¿dónde habita? Pues en los aires, porque él no tiene trono. Él habita en los aires hasta que él sea atado, dice la palabra de Dios, y lanzado al lago de fuego.
Por eso es necesario que tú conozcas la verdad y tú sepas que hay dos caminos, el camino del bien y del mal, y que así como Dios existe, también existe un enemigo que quiere destruirte y que desde el principio lo intentó hacer en el huerto del Edén y engañó a Adán y Eva. Por la misericordia de Dios, hoy estamos en pie y tenemos una nueva oportunidad de ser salvos. Y yo te invito a que te subas a esa barca que se llama Jesucristo, para que puedas llegar un día a la patria celestial, para que puedas recuperar esa imagen de Dios en tu vida, para que puedas ser salvo de la condenación que viene para este mundo. Porque por causa de la maldad hemos visto que la ira de Dios llega al ser humano. Perdón. Ya saben que me encanta el tinto. Me fascina el tinto. Bueno, y sabemos que de generación en generación ha venido la destrucción. Primero fue, la vimos a través de Noé, cuando el pueblo fue destruido por el agua. Sodoma y Gomorra, de generación han venido esas destrucciones, porque cuando la maldad empieza a crecer y a crecer en el ser humano, la ira de Dios desciende. Y asimismo, hoy en día estamos viviendo situaciones, o el mundo está viviendo situaciones muy difíciles, muy duras. Y el Señor sacará a su iglesia de esta situación tan dura. Y si tú te quieres unir a nosotros, si quieres escapar de esta salvación, es necesario que creas en Jesucristo. Es necesario que recibas a Jesús como tu Salvador. Porque así como han existido esas dispensaciones donde se ha acabado y ha empezado la gracia de Dios también tiene un fin. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios perdona mis pecados y me lava con su sangre a través de la muerte de Jesús. Y te lava a ti, y te limpia a ti, y te santifica. Pero llegará el tiempo en que la gracia se cerrará, así como esa arca que hizo Noé. Se cerró esa puerta. La puerta no la cerró Noé, la cerró el mismo Dios. Y asimismo, un día el Señor cerrará esa puerta de la gracia y se acabará la dispensación de la gracia. Y si tú no aprovechaste a recibir a Jesucristo como tu Salvador, no vas a poder entrar a la patria celestial, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hoy te dejo esa reflexión. Pregúntale a Dios. Pregúntale al Señor si lo que dice Yeneide Chamorro es cierto, porque no soy yo. Lo que yo sé lo he aprendido de la palabra de Dios y la inspiración del Espíritu Santo, porque nosotros hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Nosotros hemos sido escogidos y apartados para llevar estas buenas nuevas. Hoy Jesús no está ni los apóstoles, pero está la iglesia del Señor, están sus hijos y estamos predicando. Y tú lo puedes confirmar cuando te acerques a Jesús, cuando le entregues tu vida y tu mente con un corazón dispuesto, porque Dios conoce tu corazón y Él sabe si lo vas a hacer de corazón, si en verdad estás interesado en saber si lo que dice esta mujer es cierto o lo que dice no es cierto. Y te aseguro que el Señor te guiará a toda verdad, porque la Biblia dice que Él es el que trae revelación a nuestras vidas. Y así como Él ha transformado mi vida y me ha dado conocimiento y ha traído a mi vida la verdad, la puede traer a tu vida. Te deseo un feliz día y que el Señor Jesús te continúe bendiciendo.